partes internas de una ducha o regadera eléctrica, cómo es que funciona y cómo instalarlo correctamente y de forma segura. Por lo general, la carcasa de la ducha está dividido en dos partes. En la parte superior se encuentran los conectores, terminales de la resistencia eléctrica, el selector de temperatura y los cables que van al suministro eléctrico. En la parte inferior encontramos la resistencia eléctrica, el diafragma o émbolo, y un elemento que divide a la cámara de calentamiento con la tapa inferior que dispersa el agua. Aquí está especificado el nombre de cada elemento que conforma el circuito eléctrico. Podemos apreciar también desde otra perspectiva. Como la resistencia eléctrica, la cual se encuentra en la cámara interna, tiene 3 terminales, entonces se ha designado con letras A, B y C, para poder explicarlo mejor. En cuanto al color de los cables, yo he considerado 2 cables color rojo para la alimentación, y esto, más que todo para que se pueda apreciar en este dibujo, ya que por lo general el color de los cables para la alimentación son blancos. El cable color verde, amarillo, siempre será el cable de tierra, que más adelante se va a explicar cómo realizar la conexión. Básicamente, así sería la configuración interna de la ducha o regadera eléctrica. La forma de la resistencia eléctrica en otras duchas puede ser diferente, tal como se muestra en estas fotografías. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. Veamos con este tipo de resistencia cómo es que logra calentar el agua. Aquí se muestra un esquema del circuito eléctrico donde se tiene 3 terminales, A, B y C. Si los contactos están abiertos, entonces por la resistencia no circula corriente. Si elegimos una temperatura media para obtener agua tibia, entonces lo que sucede es que la corriente circula por los terminales A y C, pasando por toda la resistencia. Recordemos que una resistencia eléctrica se opone al paso de la corriente. Es por ello que, si la resistencia es mayor, entonces la corriente que circula es menor, por ende, la ducha consumirá menos energía. Si elegimos con el selector una temperatura alta para obtener agua caliente, entonces, el terminal B de la resistencia se une al terminal C. De esta forma, al cerrar los contactos, la corriente circulará por los terminales A y B, ya que los electrones eligen el camino donde haya menor resistencia al paso de la corriente. Entonces, al haber menor resistencia, la corriente que circula será mayor, por ende, la resistencia se calentará más y el agua que sale de la ducha será caliente. Si en el caso que la resistencia se dividiera en más tramos, entonces tendríamos una mayor cantidad de modos para seleccionar y obtener una determinada temperatura. Para este modelo de regadera eléctrica, tenemos 3 modos en los que podemos seleccionar para tener determinada temperatura en el agua que sale. Con el selector en la posición central, los contactos que son accionados mecánicamente cuando el diafragma o émbolo sube, son bloqueados y no dejan que pase corriente a la resistencia eléctrica. Si movemos el selector a temperatura media, entonces se desbloquean los contactos, permitiendo que el terminal A y C se conecten a la red eléctrica. Pero, ¿cómo funciona el mecanismo internamente? Veamos todo esto con más detalle. El agua fría ingresa por el orificio de entrada y llena la cámara donde se encuentra la resistencia eléctrica, generando presión para que desplace hacia arriba el diafragma y cerrar los contactos para energizar la resistencia eléctrica. De este modo, en la salida de la ducha ya tenemos agua tibia, ya que la resistencia se calienta junto al agua que circula alrededor de ella. Si dejamos de suministrar agua a la terma, entonces el diafragma o émbolo baja y desconecta a la resistencia del suministro eléctrico. Aquí podemos ver desde otra perspectiva. La corriente circula por toda la resistencia cuando el selector está en modo temperatura media o tibia. Si movemos el selector a temperatura alta, entonces se desbloquean los contactos y puentea el terminal B con el terminal C. Veamos nuevamente. Al girar el selector, este permite levantar el terminal B y hacer contacto con el terminal C. De esta forma, al cerrar los contactos, podemos obtener una temperatura diferente en la resistencia. Aquí podemos ver desde otra perspectiva. La corriente circula por una parte de la resistencia cuando el selector está en modo temperatura alta o caliente. Entonces, de esta forma es el funcionamiento de las duchas o regaderas eléctricas más comunes. Pero, de seguro ahora surgen algunas preguntas.
¿Por qué no nos electrocutamos si el agua y la resistencia que es metálica están en contacto directo con la corriente eléctrica? Aquí la explicación. El agua neutra no es un buen conductor eléctrico a comparación de los conductores de cobre u otro metal. Ojo que, me refiero al agua que es de consumo, ya que, por otro lado, el agua salada sí conduce la electricidad en gran medida. Cuando la resistencia se energiza, la corriente eléctrica tiende a circular mayormente entre los terminales de cobre. El agua en el interior de la cámara se encuentra energizada, pero conforme abandona la ducha, esta pierde esa energía almacenada. Si por algún caso el agua que llega a la regadera sigue energizada, entonces el cable de tierra de color verde es el que absorbe toda esta energía, de tal forma que a la salida de la ducha es poco probable que el agua salga energizada. La ducha o regadera eléctrica se debe colocar a una distancia de por lo menos 50 centímetros sobre de vuestra cabeza. Lo mismo que 220 centímetros o 2.20 metros como mínimo medidos desde el piso. Ya que, si esta distancia es menor, posiblemente al subir nuestra mano a la cabeza se sienta pequeñas descargas eléctricas sobre nuestro cuerpo. Es por ello que es importante considerar el cable de tierra, ya que, si hay fugas de corriente eléctrica por el agua, entonces es captada por este cable y es llevado a tierra, de este modo, no se va a nuestro cuerpo. Como dije al inicio, no está normalizado el uso de estas regaderas eléctricas en muchos países. Y el problema no es que exista un riesgo alto cuando la ducha esté en funcionamiento, sino que la mayoría de personas hace mal uso de este artefacto cuando está funcionando. Y aquí algunos actos que no se deben hacer. No debe manipular la ducha para cambiar la temperatura si es que está funcionando. Lo que se debe hacer es cerrar la llave de agua, secarse nuestras manos y bajar la palanca del interruptor. Ojo que este interruptor no es el que está en el tablero eléctrico, sino es el que debe estar en la pared exterior de la bañera, totalmente aislado y a prueba de agua. Finalmente, ya se podría mover el selector de temperatura. Aunque, se recomienda tener la ducha en una temperatura establecida para no estar manipulando el selector cada vez que lo usemos. Otra cosa que no se debe hacer es mover el selector a modo apagado cuando no deseemos agua caliente. Si no, lo que se debe hacer es tener bajada la palanca del interruptor, para que de ese modo no se energice la terma eléctrica. En cuanto al cableado eléctrico para la ducha, aunque, de seguro ya lo ha estado apreciando. Para ello se debe tomar en cuenta muchos aspectos. Para este caso, yo estoy considerando que el voltaje de alimentación es de 220 voltios monofásico, entre fase y neutro. Por lo general, los cables que trae la ducha son de color blanco, los cuales va conectado uno a fase y el otro a neutro. Y el tercer cable restante de color verde es el que va conectado al cable de tierra. Los cables de fase y neutro se deben llevar a una llave o interruptor bipolar, especial para duchas. En el caso no haya, se debe usar un termomagnético. Estos cables deben venir directamente desde el tablero eléctrico y no se debe conectar desde un tomacorriente, ya que la ducha es un artefacto de potencia que requiere su propio circuito independiente. Todo este tema del tablero eléctrico ya se abordó en un video anterior. El enlace lo dejaré en la descripción. En cuanto al cable de tierra, se debe llevar también hasta el tablero eléctrico para luego llevarlo hasta el pozo de tierra. Aquí hay un inconveniente para muchos. Y es que, siendo realistas, muy pocas viviendas cuentan con una puesta a tierra en casa. Pero, para la ducha eléctrica se necesita llevar este cable a tierra, sí o sí. Por lo que, si en el caso no cuentas con una puesta a tierra en casa, entonces debes llevar el cable y conectarlo a una varilla de cobre y enterrarlo en el suelo. De esta forma, al menos ya puede liberarse las posibles descargas eléctricas que haya en la ducha. En algunos países, tiene diferentes niveles de tensión y, por lo tanto, su normativa cambia. En algunos países, el neutro va unido a tierra, o el neutro no pasa por los termomagnéticos, entre otros. Para ese caso, la instalación de la ducha debe ser diferente. Aquí solo aplica para aquellos países, donde el neutro y la fase pasan por los termomagnéticos y el cable de tierra no se une al neutro. En cuanto al calibre y amperaje que debe tener los interruptores, depende de la potencia de la ducha, ya que en cada marca y modelo es diferente. Por lo general, la potencia ronda entre 3200 y 6800 watts.
En la mayoría de duchas trae algunas especificaciones técnicas, tales como potencia, tensión o voltaje de alimentación, sección transversal del conductor eléctrico que se va a necesitar para su instalación y la intensidad de corriente necesaria o amperaje. Por lo general, si una ducha es de potencia media, se usa un cable de sección 6 milímetros cuadrados o calibre 10, junto a un interruptor termomagnético de 25 amperios. Si una ducha es de potencia alta, se usa un cable de sección 10 milímetros cuadrados o calibre 8, junto a un interruptor termomagnético de 32 amperios.